Y hay mucha confusión. La Biblia dice que un pueblo que estaba en tiniebla vio gran luz. La Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Gloria a Dios. Y Jesús dice que nosotros también somos la luz. Amén. Pero esa luz viene, aleluya, porque su palabra está en nosotros. Hermanos y hermanas, hoy en día tenemos que proclamar esa luz con mucha fuerza. Nos acercamos al final. Amén. Algunos dicen que no, pero las evidencias están ahí. Los científicos, voy a leer primero la Biblia y después entonces seguimos. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Oigan esto. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, lo digo yo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No lo digo yo, está ahí escrito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Oiga esto, hermano. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Punto. Espíritu Santo, somos tuyos. Te pertenecemos a ti por la sangre de Cristo. Háblanos, edifícanos, trata con nosotros. Yo sé que tú estás aquí. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? Siéntese. Aleluya. Hermanos y hermanas, estamos en el último episodio de la iglesia, el último capítulo. Pero en este último capítulo, como dicen los holandeses, de laatste loodje weegt zwaar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pablo, en su primer viaje, llega a Galacia, aleluya. Funda la iglesia en Gálatas. Oiga esto. En el comienzo y crecimiento de la iglesia, en los años 30 a los años 60, sucede esta situación, en este caso. ¿Qué pasa? Que Pablo estaba en Antioquía y escuchó de lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, en Gálatas. Pablo, un tremendo hombre fornido en la palabra, un rabino, se dice que el apóstol Pablo, el enviado del Señor, se dice que conocía cada letra de la Torá de memoria. No era cualquier personaje que había fundado esa iglesia. Era un hombre que estaba bien tallado por el Señor para poder edificar las
Nuestro Señor Jesucristo nos habló a nosotros por medio de su palabra. Las epístolas de Pablo no hablan a nosotros. El Espíritu Santo no habla a nosotros que estos tiempos iban a llegar, hermanos y hermanas. Las cosas se están poniendo más intensas. La confusión es más fuerte. Los ministros de Dios se están doblando y cediéndose, aleluya, a la tentación del dinero, a la fama y las posiciones. A tal grado que, como yo digo, que cuando le llegue el hombre bien vestido, enviado del infierno, quiero decir, bien aparente, con una esfera de populacho y poder, y el hombre de Dios que predica la verdad está sentado en su oficina y le dice a aquel hombre bien vestido que se baje de aquella limusina: ese chequecito en blanco es tuyo. Y el varón de Dios lo mira y el hombre dice: mira, todo va a salir bien, ningún problema. Oye, son 6 ceros que tiene. Entonces viene el trabajo de qué? De compra y soborno. Y muchos se están dando a eso. Y ya la palabra no sale como tiene que salir. Hoy en día decir la verdad de los púlpitos, la gente se ofende. Ya no quieren escuchar la verdad, pero dijo la palabra de Dios dice que llegará el día donde sufrirán comezón de escuchar falsa doctrina y buscarán maestros conforme a sus oídos, conforme a sus líneas. Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí? En los Gálatas había un evangelio diferente. Y el problema era que lo estaban judaizando, que decían que tenían que circuncidarse y aceptar la ley como medio de justificación. Pero Pablo le dice en el versículo 6, que dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo. Oiga, la ley, tú tenías que hacer obras. Aquí es tú recibes. Oye, tú recibes por gracia. Y la palabra gracia significa un don inmerecido. Nosotros no lo merecíamos, pero el amor de Dios se manifiesta en la gracia de Cristo. Aleluya. El evangelio de Cristo es por gracia. El evangelio de los hombres hay que pagar. En el evangelio de los hombres está el populacho. En el evangelio de los hombres están las posiciones. En el evangelio de los hombres, óyeme, el pobre está bajo maldición. Y Jesucristo dijo: bendito sea los pobres en espíritu, porque de los es el reino de los cielos. Amén. Jesucristo estaba aquí en la tierra y dijo: Señor, quiero seguirte. Mira, yo no tengo ni de dónde recortar mi cabeza, pero sí te digo una cosa: si tú me sigues, tienes la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Que en el evangelio de Cristo es por gracia. El evangelio de Cristo es la misericordia de Dios para la raza humana. Aleluya. Tú eres salvo por gracia, no por tus obras, no por tu medio, no por tu propia fuerza, sino por gracia, porque a Dios le plació. Punto. Le plugo a Dios salvarnos por gracia. Punto. Amén. Gloria a Dios. Pero Pablo dice, el Espíritu Santo también, Pablo dice, versículo 6, para seguir un evangelio diferente. Quiere decir que hay un evangelio diferente hoy en día. Se está predicando un evangelio diferente. Óyeme, alguna persona dice: no, yo no vengo de Israel, porque él predica muy fuerte. Gente no le gusta. No le gusta que el Señor coja, aleluya, la espada, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, y le mate el vampiro que lleva encima con la espada. Muere el vampiro. No quieren que el Señor le clave la estaca y le mate eso. Lo que quieren es poner a un Dios a su manera. Yo conozco gente que, como no le dio resultado su fórmula, porque piensan que Dios tiene que hacer lo que Dios diga. Hermano, ¿qué pasó? Aquí se hace lo que Dios diga. Es el rey del universo. Es el creador de los cielos y la tierra. Entonces vamos a someter a Dios, a nosotros. No.
estamos chiflados. Ya hacemos eso. Aquí se hace lo que él diga y punto. Lucifer quería hacer lo que él quería. ¡Pam! Lo pateó para afuera. Aquí se hace lo que yo diga. El evangelio de Cristo es lo que yo diga. Un evangelio diferente. Un evangelio donde tú tienes que pagar un concierto para entrar, para escuchar a Jesús. Sin embargo, el evangelio de Dios le dijo a su hijo: te dejas crucificar, te dejas ser maldito, cargo mi ira sobre ti, por amor a ellos, gratuitamente. Por gracia. Ese evangelio de misericordia. Ese evangelio de piedad. Ese evangelio de perdón. Ese evangelio de benevolencia. Ese evangelio de propiciación, de justificación, de santificación, de salvación, de regeneración, aleluya, de amor en Cristo Jesús. No hay que pagar ni un chele, solo hay que recibirle como Señor y Salvador por gracia. Alabado sea Dios. Me dijo un hermano en una ocasión: varón, vamos para un concierto. Y le digo yo: ¿cuánto cuesta? 40, 50, ¿cómo fue? 40, 50. Para eso yo llamo a España y le pido un libro y lo tengo en mi biblioteca. Tengo la Biblia. ¿Por qué tengo que pagar? Porque en el evangelio de los hombres así se paga. Aleluya. Ya Cristo pagó con sangre por nosotros. Amén. En el evangelio de los hombres te dicen: ven a pactar con Dios. Aleluya. Ven, pacta con Dios con $2,000. Ay, santo, aleluya. Ven a pactar con Dios con 3,000. Y hay un título: sin diezmo y ofrenda no hay salvación. Alaba. Alaba. Es el evangelio de los hombres. ¿Qué diferente de Cristo? El evangelio de Cristo es por gracia, lo repito, aleluya. Aquí no hay que pagar nada, solamente obediencia ya. Versículo 7. No que haya otro, no hay otro, sino que hay algunos, oiga, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo dice ahí, óyeme, ahí puesto, ahí. No me lo estoy inventando yo. Que por eso es que mucha gente se pone bravo conmigo. Una hermana me llamó de España: mire, usted predica muy fuerte. España, cerró el teléfono y dijo: que Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque lo que quieren es basura del diablo. Eso es lo que quieren. Quieren irse al infierno. Bueno, es su problema. Cada quien es libre para hacer lo que quiera, pero no le eche la culpa a Dios. La gente hoy en día, yo no sé qué clase de mentalidad que tienen. Óyeme, quieren como irse al infierno. Yo digo que si Jesús y Pablo estuvieran aquí hoy, la iglesia los apedrearía. La iglesia los apedrearía. ¿Por qué? Jesús le dijo así mismo a los fariseos, sepulcro blanqueado, hijo del diablo, a los líderes de la iglesia, a los líderes del pueblo de Israel. Jesús. ¿Aló? Entonces, gente quiere pervertir el evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo es lo siguiente: es poder y vida. Romanos 1. A su nombre. Capítulo 9, versículos 16 y 17. ¿Dónde es lo que dice? El evangelio de Cristo es esto. Aleluya. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Está ahí escrito. El evangelio
que yo le llamo la mafia organizada. Es que no puedo. No me interesa ese purrupito. Sígueme hablando de Dios. Dime por la fe vivirás. Yo quiero saber cómo lo vivo a través de la fe. ¿Es eso, Israel? No me interrumpa. Y a su nombre. Y a su nombre. Yo predico lo que tú dices. Yo sabía que esto iba a suceder. Tuve vacaciones. Yo sabía que eso iba a suceder. Te di tiempo. Oye, no, yo sabía que cuando yo estaba en la casa hoy, el Señor me enseñó, predícame de eso. Yo, ¿cómo? El Señor, pues, es eso que yo quiero. Yo sabía que eso me iba a pedir. Yo sabía. Pregúntale a María, ¿qué yo te dije? ¿Qué yo te dije? Yo te lo dije que iba a suceder. Allá en la casa el Señor me dijo, esto es lo que yo quiero que tú prediques. Y ya. Yo predico lo que el Señor me diga. Yo tengo una responsabilidad con Dios. Yo le daré cuenta a Dios. Entonces yo tengo que predicar el mensaje como es. Le guste o no le guste. Mucha gente no está de acuerdo, yo lo sé. Pero con Cristo no todo el mundo estaba de acuerdo. Y era Dios hecho hombre. Entonces tengo que decir la verdad, aunque a la gente no le caiga bien. Yo no tengo que caerle bien a los hombres. Yo tengo que caerle bien a Dios. Aleluya. Por eso Pablo dice que este evangelio él no lo aprendió de ningún hombre. El versículo 11 y 12, oiga ahí. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aleluya. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Quiere decir que aquí, como se estaba permitiendo, como aquí estaban apartando, como aquí estaban predicando el evangelio de hombre, así hoy en día lo están haciendo también. La Biblia lo enseña. Y la Biblia dice bien claro que hay que exponer las escrituras para aclarar aquello, y el engaño tiene que ser desmantelado. Le guste o no le guste a las personas. Y todo esto está siendo grabado en el cielo y también en el infierno. La gente piensa que solamente Dios sabe lo que está pasando. Él lo sabe todo con precisión. Pero el diablo sabe quién yo soy. El diablo sabe lo que yo predico. El diablo sabe cómo yo camino. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que predicar la verdad. Y como dije, hay un grupito, una mafia organizada, que está predicando un evangelio diferente y pervertido y satánico. La Biblia lo enseña. La Biblia habla de ellos. Y no podemos negarlo. Es algo que se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos. Por eso yo digo que este es el último capítulo de la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Y ahora más que nunca hay que proclamar a voz en cuello la verdad fundamental del evangelio. Entonces, ¿qué dice Pablo? O mejor dicho, el Espíritu Santo a través de Pablo. Mas si aún, versículo 8, nosotros, oiga, si yo estoy en la iglesia, hermano, y yo caigo de la verdad y predico un evangelio diferente, dice Pablo, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, o un ángel, medio humano y medio angelical, del cielo, os anunciaron otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. La palabra maldito sea anatema. La palabra anatema significa maldito, que significa irremediablemente. Oiga, así está la situación. Sea maldito. Entonces imagínate tú, cuando te predica un evangelio falso, un evangelio diferente al de la gracia, un evangelio que tú tienes que justificarte por medio de tus obras. Pero ¿qué pasa? Que el evangelio de Cristo tiene sus propias obras. Por fe, aleluya, por gracia, aleluya. Pero aquí habla que si se predica un evangelio diferente,
el que enseña uno de estos mandamientos y lo enseña bien y lo hace, es un hombre grande en el reino de los cielos. Oiga, es grande en el reino de los cielos. El diablo destronó la grande torre de Dios. ¿Por qué? El dinero, la fama, el poder, la posición. Porque el hombre tiene un problema. Como dije en una enseñanza, ¿por qué todo el mundo quiere la gloria? Todo el mundo quiere la gloria. ¿Por qué? Si eso le pertenece a Dios. Y el diablo sabe cómo tentar al hombre. Porque el diablo sabe que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa se opone a la voluntad de Dios. Y esa naturaleza pecaminosa le gusta la pompa, le gusta la vanidad, le gusta la posición, le gusta este mundo. Y este evangelio viene de arriba. Por eso dice, primeramente buscar el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Amado sea Dios. Aleluya. Dice medios humanos y dice medios celestiales. ¿Qué pasa? Que el diablo usa personas para predicar un evangelio infernal. Vámonos a Timoteo. Primero Timoteo, se ve esto. No le voy a quitar mucho su tiempo. Aleluya. No le voy a quitar mucho su tiempo. Primero Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Cristo viene. Aleluya. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente que los posteros tiempos, que son estos posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, oiga, y a doctrina de demonios. Lo dice ahí. ¿O no? ¿Lo dice o no lo dice? Segundo Timoteo, capítulo 3, verso 1 hasta el 5. Aleluya. Dice así. Segundo Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Oiga esto. También debes saber esto, que en los posteros días, otra vez lo repite, vendrán tiempos peligrosos. Oiga, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Están aquí hoy en día en este mundo. Ávaros están aquí hoy en día en este mundo. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ahora viene lo peligroso, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos lo dice ahí. Yo no me lo estoy inventando. Está claro. Las escrituras son claras. Si se quieren inventar otra cosa, bueno, yo respeto eso. Las escrituras son claras. Que iba a haber un grupo de personas que iba a predicar un evangelio pervertido. ¿Y qué dice Pedro? Mire lo que dice Pedro. Vámonos a Pedro. Yo le voy a dar cita bíblica, no soy yo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oiga lo que dice. Y a su nombre. Gloria. Oye, pero ese si tuvo pobre. Y a su nombre. Gloria. Capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Quiere decir que están dentro de la iglesia, que creyeron una vez, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería
vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice que harán mercadería. El evangelio falso es para hacer mercadería. Enseña una doctrina diabólica, satánica, impía, que no viene de Cristo. Han convertido la Biblia en una mercadotecnia. Por eso Dios, en una ocasión, esto es un testimonio, un pastor cayó en coma. Y cuando cayó en coma, dice que duró aproximadamente en el tiempo de nosotros 19 días. Iba para el cielo y el Señor lo esperaba en la puerta. Y cuando lo vio, el Señor dijo: tú vas para el infierno. Señor, porque no, tú estás predicando cosas que no son mi palabra. Tú vas para el infierno. El Señor le dijo: tú vas para el infierno. Digo: Señor, misericordia, tú vas para el infierno. Perdóname, te doy una oportunidad más. Ahí está él predicando la verdad de la palabra. La gente piensa que Dios tiene que sujetarse a los hombres. Estamos equivocados. Hermanos y hermanas, estamos hablando del Señor del universo. No estamos hablando de cualquier cosa o de cualquier Señor. Estamos hablando del Creador. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y algo que es para bendición y lo estamos usando para maldición, grandes condenaciones tiene Dios a gente. Por eso Jesús pagó un precio muy caro. Segunda de Corintios, capítulo, oiga esto, me llega ahí. Segunda de Corintios, aleluya. Déjame llegar ahí. Capítulo 11, versículo 13, 14 y 15. Aleluya. Dice así: porque estos son falsos apóstoles. Oiga, no lo digo yo. Porque estos son falsos apóstoles. Hoy en día hay una fiebre. Oiga esto, aquí por favor, póngame atención. Hay una fiebre. El apóstol fulanito de tal. Yo le di la mano a uno en una casa de una hermana. Y cuando me daba apóstol, ni su nombre me dijo. Y yo le dije: el hermano será él. Supo que yo era el pastor porque una hermana se lo dijo. Un ego. Oye, que yo digo: pero venga acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Apóstol. Entonces guardaespaldas. Pero venga acá, ¿qué diablura es esta? Aló. Ahora sí, con el apóstol. Si nosotros queremos hacer una conferencia con usted, que usted venga, son $70,000. Ponga 30,000 de adelante. Y tanto por ciento de las ofrendas conmigo. Usted me va a decir a mí: y es una calentura de apostolado. Óigame, Pablo dice: ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Y hoy en día la gente se está dando tantos títulos: apóstol, profeta de profeta. Oye, hasta lo coronan como si fuera el rey. Y tú te quedas: ¿qué es lo que están hablando? ¿Qué es lo que están haciendo? Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cómo era Jesús? Algo está fallando aquí.
a lavarle los pies a los demás. ¿Por qué? Según la cultura y el contexto histórico-cultural, era un esclavo que lo tenía que hacer. Y ninguno de ellos quería tomar esa posición. Sin embargo, Jesús, el Dios hecho hombre, aleluya, le lavó los pies y le dijo: el que quiera ser el mayor tiene que ser el servidor. Hoy en día es todo lo contrario. Y lo que me llama la atención es que la gente le aplaude y le gusta aquella charlatanería, le voy a llamar. Apóstol fulanito de tal, su doctrina, ¿cuál es? Venga de América, venga de donde venga. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Quién te enseñó a ti? ¿Quién eres tú? No, que yo soy apóstol, vamos a ver lo que tú enseñas. Porque dice la Biblia que enseñarán doctrina diabólica. Falsos apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Un enviado del Señor. Pero le ha dado se han dado una pompa, una gloria que la Biblia no lo enseña. La Biblia sí enseña falsos apóstoles. Y sigue diciendo que se van a vestir de Cristo. Y no es maravilla. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Viene como hombre de Dios. 15. Oiga lo que dice. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Está ahí? ¿Sabe cuál es el problema que la gente tiene con uno? Que es la Biblia que lo dice, no soy yo. Es la Biblia. Con Dios, entonces vayan a pelear con Dios. Es Dios que lo dice. Es Dios que lo está diciendo. Soy yo, el Espíritu Santo que lo está diciendo. Esta es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Grite quien grite. Los científicos ahora están asustados. ¿Saben por qué están asustados? Porque todo lo que la Biblia dice, arqueológicamente lo han descubierto. Aleluya. La exactitud de la Biblia es correcta. Ahora están asustados. Antes se burlaban, ya no se burlan más. Ya no se burlan más. Por eso es lo que diga aquí. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Permanecerá para siempre, dice Dios. Por eso el compromiso es con Jesús. Y el Espíritu Santo dice a través de Pablo: si nosotros mismos nos cambiamos, somos malditos ante Dios. Si viene un ángel, como vino un ángel que se le apareció a Joseph Smith, y ahí están, ¿quiénes? Los mormones. Y como dice Mahoma, que le apareció a Gabriel y le dio el Corán, ¿cómo es? Que a Gabriel se le va a aparecer a María y después se le va a aparecer a Mahoma, en contradicción. Si Dios no se contradice. Entonces, un evangelio diferente en este mundo de confusión se está predicando a diestra y a siniestra. Y hoy en día, hermano, tenemos que revestirnos con lo calzado del evangelio. Tenemos que empaparnos de la palabra. Porque hoy en día, hoy se está cumpliendo la Biblia delante de nuestros propios ojos. Los farsantes están allá afuera y tienen multitudes, megas iglesias, y los millones fluyen, y la gloria. Yo me sorprendí, yo leí un artículo. El 95%, por no decir casi todo, de los estadounidenses van a la iglesia buscando cosas materiales, no a Dios. ¿Cuál es la raíz de ese problema? Yo te lo voy a aclarar. Si a ti te enseñan que hay que vivir en santidad, tú vas a luchar por vivir en santidad, por la palabra. Si a ti te enseñan que si tú le das a Dios, oiga bien, Dios te dará a ti. Entonces la gente le han enseñado un evangelio donde dice:
diablo. Ya Cristo pactó con su sangre en la cruz del Calvario. Ya lo selló allí. Que tú tienes que dar 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Hay iglesias que cuando tú te haces miembro, si tú no diezmas durante un tiempo, te sacan. Pregúntate por qué. Y como sigue diciendo la situación, el hombre bien vestido llega a tu casa o a la iglesia. ¿Viste el cheque? Sí, lo vi. Vamos a poner la media a tu favor. Tendrás recursos ilimitados. Te vamos a llenar los estadios. Y aquí viene el gancho del diablo. Solamente predica lo que nosotros queremos. Un gran hombre de Dios en los Estados Unidos, oiga esto, un anglosajón. El Señor le dijo: yo te voy a traer dinero a ti para tu ministerio, estate tranquilo. Hermanos, pasó un tiempo y aparecieron 2 hombres, oiga esto, y le dijeron: nosotros hemos venido para ayudarte en tu ministerio. Y el Espíritu Santo dijo: no lo acepte. Y era una tentativa muy fuerte porque había mucho dinero de por medio. El Espíritu Santo le dijo: yo te dije a ti que voy a darte a ti el dinero. Pero vinieron 2 hombres. Después que él rechazó la oferta, oiga esto, el Señor le dijo, le envió 2 ángeles, 2 mensajeros de Dios. Y él le dijo: Señor, yo no acepté ese dinero. Y el Señor le dijo: si tú hubieras aceptado ese dinero, ellos iban a controlar tu ministerio. Y tú ibas a hacer lo que ellos dijeran. Soy yo el que te doy el ministerio y tú haces lo que yo te digo. Punto. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día se está dando eso. Y está pasando en las iglesias. Por eso yo le digo, hermanas y hermanos, el Evangelio de Cristo es vida y poder. Oiga lo que dice Marcos. Marcos, aleluya, déjame llegar allí. Marcos 8:35. Marcos 8:35. Oiga lo que dice. Marcos 8:35 dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 10:29 y 30. Respondiendo a Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo cosas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Otra vez a Timoteo. 1 Timoteo 1:10. No, 2 Timoteo 1:10, perdón. 2 Timoteo 1:10. Aleluya. 1:10. Sí. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, oiga, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí escrito. Volviendo a Gálatas, otra vez, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Ahora pregunto: si te están predicando un evangelio diferente, ¿qué clase de bendición hay allí? El evangelio de Cristo es por gracia.
Y todos lo recibimos por gracia, no hay que pagar nada, ni un centavo. Simplemente obedezca la palabra. Hay mucho, yo le llamo así, criminales espirituales, que tienen el espíritu de Caín, el espíritu de Balaam y el espíritu de Coré. Caín era asesino. Balaam es el de la transigencia. Tú me das y yo digo, y yo hago lo que tú digas. Coré es la rebelión. Entonces, Jesucristo, ponga a Jesucristo y mira a Jesucristo cómo él era. Mire el apóstol Pablo cómo era. Y haga una comparación con esos apóstoles que están allá afuera. Y usted verá qué gran diferencia. Y le enseñanza de las Escrituras y sus enseñanzas. Cristo viene y es el último capítulo de la iglesia. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Que Dios le guarde. Amén. Póngase de pie. Aleluya.